Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, mi hermana María Teresa. Hola, buenas noches. Mi hermana Gabriela, tía Roxana, el Señor les bendiga. Buenas noches. Eso, mi hermano Gastón, mi hermana Ani, el Señor los guarde en su precioso nombre. Buenas noches, María Trinidad, el Señor te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Hola, mi hermana Gabriela Elizondo, el Señor la bendiga más también. Feliz noche para usted. El Señor obre con poder y gloria en su vida y en su casa. Un saludo y un abrazo cordial a la distancia. El Señor les bendiga, la guarde en su precioso nombre. Qué bien, qué bien. Entonces, bueno, aquí vamos entonces con la ayuda del Señor. Se siguen sumando más hermanos para tener este tiempo entonces de enseñanza, este tiempo entonces de compartir alrededor de la Biblia, de la palabra de Dios y clamando y orando, intercediendo para que sea por medio de la ayuda del Espíritu Santo, a través de la revelación del Santo Espíritu Divino de Dios, que nosotros podamos y tengamos entonces este tiempo maravilloso de compartir. Hola Andrea, el Señor te bendiga. Saludos mi hermana Gabriela, el Señor la guarde en su precioso nombre. Hola también Laurita, el Señor te bendiga. También mi hermana Ana Solano. Buenas noches para ustedes, que el Señor Jesús bendiga y obre con poder y gloria en sus vidas. Y bien, entonces aquí se siguen, como les digo, sumando más y más hermanos, y agradecido entonces con el Señor por sus vidas y por este gran privilegio de poder entonces compartir este tiempo, esta vida de fe juntos. Está también entonces Mauricio, buenas noches, el Señor te bendiga, saludos. Señor, obre con poder y gloria en tu vida. Bien, entonces nada, vamos a comenzar, como les decía, clamando. Ana Yancy, hola, Jesús te bendiga, bendiciones también para vos, para tu casa, que el Señor los bendiga y obre con poder y gloria. Está también entonces mi hermana Ana Victoria, mi hermano en Ben, ahora sí quedamos completos, ahí está, gracias al Señor, mi hermano amado en Ben, gloria a Dios por su vida. Y bueno, entonces también, bueno, vamos a clamar, a interceder, a orar, a tener este tiempo de ruego, de súplica, para que el Padre, por medio de su Espíritu Santo y a través de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, traiga la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Ahí está Dube, hola Dube desde Bogotá, el Señor la bendiga más, mi hermana. Saludos a ti, para Renato también. Erika Chanto, hola, buenas noches. Está también Rocío conectada, buenas noches, el Señor Jesús te bendiga, Rocío. Saludos y bueno, vamos a clamar, a interceder, pidiendo la revelación, la obra maravillosa del Espíritu Santo en este tiempo. Dios Padre bueno y misericordioso, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo, mis hermanos, Señor, puestos de acuerdo, venimos delante de ti, Padre, con un corazón, Señor, agradecidos, Padre bueno, por este gran privilegio de poder venir con el entendimiento, Señor, confesando que no hay Dios sino tú, el único y verdadero Padre, creador del cielo y de la tierra, y que no hay Señor sino tu Hijo Jesús el Cristo, el que enviaste al mundo, el que vivió, murió, resucitó y derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, que es por la fe que es en Él y en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nosotros clamamos, Señor, para que seas tú a través de tu bendito, glorioso y maravilloso Espíritu Santo, Señor, llenándonos, Señor, nuestras vidas, abriéndonos el entendimiento, Señor, dándonos sabiduría, conocimiento, poder, revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra. Padre, yo, mis hermanos, Señor, los que estamos en esta hora aquí congregados en su nombre, estamos, Señor, aquí anhelando y deseando, Señor, inquirir, buscando, Señor, sabiduría, conocimiento y entendimiento acerca de ti, de tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor, para nuestras vidas. Permítenos, Señor, en esta hora escuchar y entender tu dulce voz, que seas tú, Señor, abriéndonos el entendimiento, Señor, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita, gloriosa palabra. Padre, Padre, ábrenos las escrituras, Señor. Ese es el clamor, el ruego y la súplica, Señor, que como iglesia a una sola voz elevamos en esta hora, Señor. Por favor, Padre bueno, danos, Señor, la revelación, Señor, de tu palabra. Trae, Señor, la revelación, Señor, de tu bendita palabra en nuestras vidas, Señor. Que la palabra nos sea revelada en esta hora, Señor,
Por favor, yo te pido, Padre, que yo, mis hermanos, Señor, adquiramos, Señor, sabiduría, Señor, conocimiento, Señor, tuyo a través de tu palabra, de la palabra que hablaste por medio de tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo y de la cual dan testimonio los apóstoles y los profetas, Señor. Ayúdanos, Señor, para que esta tu bendita palabra sea, Señor, la lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestros caminos, la única autoridad en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, para que con corazón contrito y humillado nos arrepentimos y nos arrodillemos y que espíritu noble, Señor, Señor, delante de tu bendita palabra, Padre, por esta misma palabra que fueron hechos el cielo, el mar y la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla, obedecerla, ponerla por obra, Dios mío. Tu Hijo Jesucristo nos manifestó que no eran los oidores los verdaderamente bienaventurados, sino los hacedores de tu palabra, Señor, que ellos eran los verdaderamente bienaventurados. Permítenos esta bienaventuranza, Señor. Danos, Señor, este gran privilegio y ayúdanos también para que nosotros, conscientes, Señor, de este gran privilegio que implica, Señor, una responsabilidad, que seamos diligentes, esforzados y valientes, Señor, y procuremos con todo nuestro corazón, Señor, permanecer sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda de tu bendita, gloriosa palabra, que por gracia, Señor, hemos recibido, por gracia demos, que por la Biblia hemos aprendido, que por la Biblia aprendamos y por la Biblia enseñemos, Señor. Por favor, Padre bueno y misericordioso, obra poderosamente en esta hora. Yo clamo, Señor, puesto de acuerdo con mis hermanos desde el mayor hasta el menor, Padre, para que tu palabra viva y eficaz corra y traiga vida y vida en abundancia, para que las tinieblas retrocedan, para que las obras del diablo sean deshechas, para que el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, para que todo velo, Padre, todo aquel mentira y engaño que el enemigo de nuestras almas, Señor, ha querido sembrar, sea desarraigado, sea quitado por completo, Padre bueno, Padre misericordioso, Dios de gloria, Dios de misericordia, Dios de amor y Dios de bondad. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, que tu reino venga con poder y gloria, Señor, que ángeles sean añadidos alrededor de nuestras vidas, que sea, Señor, toda obra del diablo, Señor, reprendida y deshecha en el nombre de Jesús. Padre, que todo argumento, toda altivez, todo aquello que se levante en contra del conocimiento de tu palabra sea llevado atado cautivo a la obediencia a Cristo. Por favor, permítenos en tu luz ver la luz, Padre, que seamos esos siervos nobles, seamos esos siervos, Señor, que nos arrodillemos y temblemos ante tu palabra, Señor. Por favor, Padre bueno y misericordioso, ayuda, Señor, a mis hermanos y a mí. Ayuda, Señor, a la iglesia de tu Hijo Jesucristo, a los que aquí, Señor, en San Pedro, en su nombre nos congregamos, a los que allí en Bogotá, en su nombre se congregan, Padre, por favor, y a la distancia, Señor, también aquellas personas, Señor, que están viendo, Señor, esta transmisión. Toca, Señor, sus vidas, prospera, Señor, sus espíritus, bendice sus espíritus, ayúdalos, Señor, que podamos y hagamos, Señor, lo bueno, lo agradable delante de tus ojos, que prediquemos el evangelio del reino de los cielos, que anunciemos, Señor, a los hombres que ya tú de ellos tuviste misericordia al enviar a tu Hijo al mundo, Padre, que reciban tu amor, que reciban tu misericordia, que reciban tu gracia, que reciban todo tu bien, tu favor y tu misericordia a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo, Padre. Padre bueno, danos, Señor, palabra de vida eterna que escuchar, que recibir y que hablar, Señor, en esta hora. Por favor, Padre, por amor de tu nombre, Dios mío, ayuda, Señor, que toda indiferencia, que toda mentira y engaño, que toda, Señor, pereza, toda negligencia, Señor, sea desarraigada por completo en nuestras vidas, Señor. Que sea un tiempo maravilloso, que en el cual tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos capacites, que tengas tu complacencia de la vida nuestra, Señor. Que sea, Señor, este tiempo, Señor, y nuestros nombres haciendo memoria delante de ti. Que seas tú recordando, Señor, y pronunciando el nombre de cada uno de los que en esta hora estamos congregados, Señor, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo y en su nombre, Padre. Obra, Padre bueno, y a tu gracia, Dios de los vivos, a tu buena voluntad, Señor, estamos encomendando, Señor, nuestras vidas, nuestras casas, Señor, y la iglesia también de tu Hijo Jesucristo, nuestros hermanos aquí a la distancia, y a tu gracia, Señor, y a tu buena voluntad encomendamos, Señor, nuestras vidas. En nombre oramos y damos gracias. Amén. Hola, mi hermana Flor. También está Maritza Méndez. Hola, Maritza. Jesús te bendiga. Saludos, Brian.
Ay, oye, aquí está también doña Alba. Jesús la bendiga. Oiga, ¿quién más por aquí? Bueno, Josué Figuls también. Saludos, Josué. Jesús te bendiga más. Además está también Carolina Zumbado, Carolina Soto Zumbado también en esta hora. Mayra también. Ay, mi hermana Margarita, qué felicidad también poder ver que está compartiendo con nosotros en esta hora. Pero voy a tomarme un sorbito para refrescar la boca. Y bueno, ¿qué más? ¿Quién más está por ahí? Bueno, ahí se siguen sumando y bueno, agradecido con el Señor por sus preciosas vidas y por este tiempo que nos permite entonces el Señor compartir. Bien, entonces bueno, estas últimas semanas hemos estado aprendiendo, compartiendo acerca de el contenido del culto. Hemos entonces venido hablando acerca de todo lo que hacemos durante el servicio, durante el tiempo del culto, el primer día de la semana, el domingo. También hemos entonces hablado y hemos hecho la reflexión acerca de cómo entonces el culto es paralelo a lo que es nuestra vida de fe. Y por eso entonces es correcto para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, entonces decir que el culto es la manifestación de nuestra fe. El momento del culto, digamos así, el culto es el tiempo más precioso, más importante en la vida del cristiano. Ahí existen muchísimas corrientes, existen muchísimas denominaciones, muchísimas posturas, muchísimas religiones cristianas. Entonces, donde digamos de alguna manera el culto es el tiempo, el culto no tiene tanta importancia, no tiene tanta relevancia, o tal vez en otras sí le den importancia y le den relevancia. Pero entonces nosotros, enfocándonos en lo que vemos y la Biblia dice, tenemos claro entonces el entendimiento acerca de que, como les manifestaba antes, el tiempo más importante como cristianos es el tiempo del culto. Y todas las actividades y todo lo que hacemos durante el culto es importante. Entonces, la oración de invocación, el saludo, la oración de la misión, el saludo, la oración de invocación, la oración de el arrepentimiento, del Padre Nuestro, la oración de arrepentimiento, el tiempo de la alabanza, la lectura del Salmo, los diezmos, las ofrendas, la oración de representación. Hola, Val. ¿Qué más, Alfonso? Jesús te bendiga, feliz noche, saludos. Y entonces vamos también y estamos hablando acerca del momento de la predicación. El momento de la predicación del Evangelio del Reino de los Cielos. Entonces, bien, perfecto. De esta manera, entonces, recapitulemos. El culto en sí es el momento, es el tiempo más importante para la vida nuestra. Es alrededor de lo que gira la vida de fe cristiana. La vida de fe cristiana gira alrededor del culto, de rendir el culto y de hacerlo en espíritu y en verdad. Y todo lo que hacemos y todo el desarrollo del culto es importante. Pero, entonces, lo más importante de lo más importante es el tiempo del sermón o de la predicación del Evangelio. ¿Ven? Entonces, el culto es lo más importante para la vida de fe del cristiano. Pero dentro del culto, todo es lo que hacemos y todo el desarrollo del culto es importante. Sin embargo, el momento de la predicación del Evangelio es lo más importante del culto, que es lo más importante. ¿Ven? ¿Y por qué entonces la predicación del Evangelio, digámoslo en sí, es el centro en sí, del culto cristiano? Bueno, porque entonces la vida de fe nuestra comienza por la palabra de Dios y termina por la palabra de Dios. Para nosotros como cristianos, lo más importante en nuestra relación con Dios es la palabra.
¿Ve? Cuando hablamos acerca de la palabra, miremos un momento por favor en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 1. Entonces dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hay unas versiones que entonces no dice el verbo, sino que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Ve? Entonces no mencionan o no hacen referencia como tal al verbo. Esta traducción es entonces, o dice al verbo, porque en, digamos, el idioma vernáculo o el idioma en el que están escritas las copias más antiguas, no se habla de original. Mucha atención, no se habla de original. Se habla entonces de antigüedad, de copias. Entonces, las copias más antiguas del Evangelio según San Juan, el idioma vernáculo, entonces es el griego koiné, una lengua que a nuestros días, hola mi hermano Juan Manuel también, Jesús te bendiga, Ceci Peña, Jesús te bendiga, Cecilia también. Entonces, escuchen. Ok, bien, Josué, muy bien, está en toda chispísima. NTV, es Nueva Traducción Viviente, dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ok, bueno, pero entonces les estaba haciendo entonces el comentario acerca de que en el idioma vernáculo o original, en el que están las copias más antiguas del Evangelio según San Juan, es el griego koiné. Es una lengua a nuestros días extinta, no es una lengua entonces hablada. Se tienen testimonios y datos de su existencia, pero ya hoy es una lengua que no existe para nuestros días. Y la palabra que entonces usa en ese verbo, en ese griego, en ese idioma vernáculo original, es entonces logos. Logos. Y que entonces, por eso en esta versión, en nuestro idioma, el castellano, entonces está la palabra verbo, porque entonces el verbo para nosotros tenemos claro, o bueno, si no lo tenemos claro, vamos a hacer una clasecita de español. Entonces el verbo es entonces la parte más importante de la frase, ¿ve? Porque el verbo entonces es lo que le da sentido a la frase, es el que ejecuta la acción. Entonces, logos, entonces verbo, está, digamos, relacionado con la esencia, con la, entonces, digamos, con la esencia, no, qué pena, me equivoqué, con la, digamos, con lo que ejecuta la acción, o sea, lo que hace que las cosas se muevan. A ver, ¿cuántos de ustedes conocen el principio de la rueda dentada? ¿Se acuerdan entonces de los engranajes? Entonces, ¿cómo funcionan, digamos, los relojes antiguos? Que es por medio de ruedas dentales, por medio de engranajes. ¿Ve? Y que entonces lo que se ocupa es, digamos, de alguna manera, que el sistema se echa a andar. Una vez que el sistema ya de engranajes se echa a andar, entonces el sistema por sí mismo se sostiene, se mantiene, trabaja, pero necesita una fuerza primaria que lo active. ¿Está claro
clase de física. No, de verdad, en serio, ¿están claros? Sí, ¿saben? Entonces piensen en piñones, en ruedas dentadas. ¿Ve? Entonces, Urania, hola, feliz noche, Jesús te bendiga. Qué bueno que llegaste justo a esta hora, que estamos más enredados que un bulto de anzuelos. Entonces, no, en serio, los piñones, las ruedas dentadas, perdón, los engranajes. Y entonces eso es maravilloso, o sea, por eso digamos, no sé cuántos de ustedes han podido ver esos relojitos suizos tan caros que son, ¿va? Y cuál es entonces, digamos, la razón por la cual entonces sean tan costosos, y es que pues son una joya de una obra de arte, una joya de la mecánica, ¿ve? Y entonces esos relojitos suizos funcionan a la perfección y está basado entonces es en ese sistema de piñones de engranajes. Y como les decía, entonces el logos es entonces esa fuerza que pone a funcionar todo el sistema, y es la fuerza entonces que sostiene y hace que el sistema funcione. Entonces todas las cosas fueron hechas por él y para él. Ahora sí, entonces están entendiendo más o menos de qué forma está relacionada la palabra, el verbo, el logos. Y por qué entonces, como les comentaba, como les decía, para nosotros como cristianos es el logos, es el verbo. ¿Ve? Porque la razón de nuestra existencia, el por qué las cosas, todas, las invisibles, las visibles, todas subsisten y existen, es por la palabra. ¿Eh? Entonces, por eso, como les expliqué, como les dije, el centro, o lo más importante dentro del culto, que es lo más importante de nuestra vida de fe, es la palabra, es la predicación del Evangelio del Reino de los Cielos. Porque por la palabra existimos, por la palabra somos, por las palabras nos movemos. Todas las cosas, las visibles y las invisibles. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque sin la palabra, simplemente, si no fuera por la palabra, si no fuera para la palabra, nada existiría. Nada de las cosas, ni las visibles ni las invisibles, existiríamos. Entonces, con ese entendimiento, mis amados hermanos, es que nosotros debemos entonces tener entonces presente la importancia, la relevancia de lo que es y de lo que significa la palabra en nuestra vida cristiana. Entonces, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, entonces, como les dije, todo lo que hacemos es importante y tiene entonces relevancia y tiene trascendencia, pero el foco, el centro, el momento culmin o el clímax del culto, que es lo más importante, es la predicación del Evangelio. Entonces nosotros hablamos, digamos, entonces de ir a rendirle culto a Dios. Entonces es necesario que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Nosotros le rendimos culto a Dios.
vamos a rendirle culto a Dios, vamos a dar a Dios. Pero a su vez entonces también, no solamente vamos a darle, sino que también vamos a recibir de Dios. Porque eso es entonces en lo que consiste realmente la fe. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Están muy pegaditas ya mis hojas de la Biblia. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si yo voy a rendir el culto, yo voy a ofrecerle mi vida, mi tiempo, mi diezmo, mi ofrenda, mi canción, mi oración, mi gratitud a Dios. Pero siempre yo debo y tengo que tener la expectativa acerca de qué me va a dar Dios, su bendición. Yo todo lo tengo que hacer y todo lo debemos entonces hacer es siempre con la esperanza de que vamos a recibir de Dios su bendición. Muchas personas entonces hablan acerca de que no, de que del dar sin esperar recibir. Y más bien de alguna forma ven, no con muy buenos ojos, a alguien que entonces esté, digamos, dando, esperando recibir. Dicen que no. O sea, o decimos, o sea, nosotros, o sea, es que uno debe dar desinteresadamente, uno debe no dar esperando recibir. Si usted da entonces esperando recibir, entonces no es significativo, no es de corazón, no. Pero mis amados hermanos, eso se llama, con todo respeto, falsa piedad. Porque eso no es así, ¿no? Y no debe ser así. Y es más, si es así para con Dios, está mal, es incorrecto. Porque, así como dice aquí, el que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay y que es galardonador del que le busca. Yo me acerco a Dios, yo busco a Dios porque necesito de Dios. Yo busco de Dios porque yo necesito de Dios. Si yo no necesitara de Dios, yo no buscaría de Dios. Yo busco de Dios porque necesito de Dios. Y si yo necesito de alguien, entonces tengo que tener la expectativa de que voy a recibir lo que yo estoy necesitando, lo que yo estoy buscando. Y si no es o no es de esa forma, no es de esa manera, entonces está mal, es incorrecto. Hola Jocelyn, Jesús te bendiga, feliz noche, saludos. Está mal, es incorrecto. Y ahí es donde entonces, como les decía, por falsa piedad, por fingir o por, digamos, entonces, seguir corrientes filosóficas o posiciones, entonces, digámoslo así, de la corriente del mundo. Hola Josué, Jesús te bendiga, feliz noche. Nos entrambiamos y nos confundimos. No, Señor. Acercarse a Dios esperando recibir de Dios su bendición es correcto. Por el contrario, acercarse a Dios no esperando recibir su bendición es incorrecto. Porque el que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo voy a rendirle el culto a Dios. Yo voy a ofrecer
mi tiempo, mi corazón, mi ofrenda, mi cántico, mi oración. Pero voy con la expectativa de que Dios me va a dar su bendición. Hola Blanca Rosa, eso, buenas noches, tanto tiempo, el Señor Jesús la bendiga. Ese día no nos comemos un arrocito con pollo, mi hermana. Saludos allá por la casa, don Manuel, y a todos, el Señor les bendiga. Entonces yo como les decía, si no vamos y si usted no va y si usted no lleva la expectativa de que Dios le va a dar su bendición, entonces no hay o no tiene sentido. ¿Qué marca entonces la diferencia entre ir al culto o no ir? Si finalmente entonces yo no voy porque yo no estoy esperando que Dios me dé nada. Simplemente eso no es. Eso, Alan, linda, Jesús te bendiga y te ayude, mi hermano. Feliz noche. Señor, obre con poder y gloria en tu vida y te ayude. Eso no es entonces, como les repito, bíblico, no está bien. Debemos entonces añorar, desear, recibir de Dios siempre su bendición. Yo todo lo que hago, todo, siempre, todo el tiempo, es porque estoy esperando que Dios me va a dar su bendición. Y bueno, entonces ahora sí, cuando se habla o cuando entonces hablamos, cuando decimos acerca de la bendición de Dios, la Biblia entonces manifiesta que la bendición de Dios es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella. Y la manera en la cual entonces Dios nos bendice es a través y por medio de su palabra. ¿Ven? Porque acuérdese que la palabra es el logos. Acuérdese que la palabra es el verbo. Y esa misma logos, esa misma palabra, ese mismo verbo, con el entendimiento usted y yo podemos tener y tenemos claro que es el Hijo de Dios, que es el Logo de Dios, que es el Cristo de Dios, que es el Hijo del Hombre, que es el Señor, que es el Maestro. ¿Ven? Entonces, el Señor nos bendice, el Señor derrama su bendición, dándonos su palabra. Salmo 68, lo leímos el domingo, vamos a mirar, por favor. Salmo 68, el salmo con el que trabajamos durante la predicación el domingo. Salmo 68. Versículo 11. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. ¿Ok? Escuchen esto. El Señor daba palabra. ¿Ve? Yo no sé cuántos pueden y se dan cuenta entonces en este salmo, cuando lo leímos desde el principio, entonces lo que se está narrando, lo que está haciendo entonces, a lo que está haciendo referencia entonces el salmo. Está narrando, está haciendo referencia acerca de entonces los 40 años en el desierto que vivió el pueblo de Israel. Entonces está dejando y está entonces manifestando cómo el Señor durante 40 años con mano extendida guió, pastoreó a su pueblo a través del horrible desierto. Y como este pueblo pastoreado por Dios entonces sortió y pasó todas las peripecias, todas las cosas entonces terribles y duras que tuvieron que atravesar, pero que entonces así como entonces el salmista, en este caso el rey David,
manifiesta la fidelidad del Señor, la bendición del Señor para el pueblo. ¿Cuál era? El Señor daba palabra. Ustedes van, y si con el entendimiento ahora acerca de esto que estamos aprendiendo, cuando tengan su devocional, cuando lean, tengan su lectura personal de la Biblia y en el Antiguo Testamento, ya con esta revelación, con este entendimiento que el Señor nos está transmitiendo en esta hora, porque ese es el propósito de las enseñanzas, entonces capacitarlos para que cuando sean obedientes, diligentes y esforzados en que lean por sí mismos la Biblia, tengan su tiempo de lectura, entonces puedan y estén instruidos correctamente acerca de todas estas verdades que el Señor por medio de los estudios nos está manifestando. Entonces, cuando lea y con el entendimiento ahorita de esta enseñanza, el Antiguo Testamento se va a dar cuenta entonces que el pueblo de Israel, entonces, al igual, en comparación con nosotros como iglesia también, se movía entonces de una forma, de una manera, entonces cíclica. ¿Ve? Entonces el pueblo se acercaba a Dios, recibía de Dios bendición, después poco a poco se iba alejando, se iba extraviando y venía la consecuencia del pecado, las consecuencias de la desobediencia y empezaban a experimentar la maldición y entonces se arrepentían nuevamente, volvían a Dios y Dios nuevamente les bendecía, los restauraba y nuevamente entonces comenzaba otra vez el ciclo. Pero cuando entonces, como les digo, vayan a ver en el Antiguo Testamento esa condición cíclica, que es la sombra de lo que es la vida entonces nuestra, en la iglesia y de cada uno de nosotros, entonces se van a dar cuenta cómo entonces el pueblo se alegra, se goza cuando el Señor lo bendice, y la forma en la cual el Señor lo bendecía era que los profetas daban palabra. Pero por el contrario, cuando hacían lo malo y se desviaban y se alejaban de Dios, entonces no había palabra. Entonces usted va a ver entonces como Primera de Samuel, versículo 'Con razón, discúlpeme, hermano, es que ya hasta ahora estoy con los ojitos, estoy en segunda, pero no me da. Primera, denme 5 segunditos, Primera de Samuel, pero primera, no tercera, no segunda, tercera ya le puse. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice así: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces, ¿sí ve? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Entonces es necesario que lean el libro de Samuel y entonces ahí va a quedar entonces manifiesto esto que estamos hablando. Elí era el sumo sacerdote y Elí, como sumo sacerdote, pues estaba y tenía la función, la misión de guiar al pueblo y de llevarlo a la ley. Pero él mismo, Elí, se había alejado, se había apartado y tenía 2 hijos suyos que entonces se habían
habían prostituido el templo, habían prostituido el templo, perdón, el lugar del culto y el tabernáculo, y entonces, por supuesto, la palabra de Dios escaseaba, porque desde la cabeza hasta la cola, todos estaban desviados, y habían hecho lo malo, estaban haciendo lo malo, de lo desagradable delante de los ojos de Dios, y por eso Dios no les daba la bendición. Y no les daba la bendición es que la palabra de Jehová escaseaba. Entonces, ahí, como les dije, maravilloso, podemos darnos cuenta entonces cómo la bendición viene de que Dios dé la palabra. Porque si Dios no da la palabra, entonces nada tiene sentido. Y no podemos hablar entonces de bendición de Dios. Todo radica y todo entonces está básicamente relacionado con el tener claro el principio, tener entonces revelado en su corazón la enseñanza de las palabras de nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Entonces recuerden, Salmo 68, el Señor daba palabra en la multitud de los que daban la buena nueva. Había gozo, había alegría, porque el Señor daba la palabra. Pero en el caso aquí, miren, la palabra de Jehová escaseaba, ¿ok? Y entonces con ese entendimiento leamos. Para que les quede revelado. Jairo, Jesús te bendiga, mi hermano, espero que estés mejor. Un saludo a la distancia. El Señor te guarde en su precioso nombre. Mateo capítulo 4, versículo entonces, a partir del 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Esta parte es vital, mis amados hermanos. Esto es entonces lo que marca entonces la diferencia en el cristiano y en la iglesia cristiana, que es guiada por el Espíritu, y esto es lo que marca la diferencia entre el cristiano y la iglesia cristiana, que vive según la carne, que viven según la carne. ¿Ve? Porque entonces esta manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces los hombres espirituales realmente vivimos esa vida espiritual. ¿Gracias a qué? Uno solo que conteste para ver que entonces sí vamos ahí, que estamos interactuando, porque esto así como que a la hora del té, sí, claro que no sé si se han dado cuenta que he estado como más chiflado estos días, porque es que siente uno de alguna manera que está hablando como solo. Los hombres espirituales entonces vivimos por la palabra, por la palabra de Dios. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces, amén. Muy bien, Josué, Carolina, muy bien. Mayra, muy bien, gracias por sus respuestas, por supuesto. Entonces, el hombre espiritual vive su vida espiritual por la palabra de Dios. Por eso entonces, en el culto, el momento culmine, el momento entonces importante es el tiempo de la predicación del Evangelio.
Miren, a mí me gustaría, de verdad, con todo el corazón se los digo, que al momento del culto vieran, no saben cuántas ganas me dan de cerrar el baño, cerrar la puerta. Vieran, ustedes no saben las ganas que me dan a mí, o sea, al momento de qué, del evangelio, de la predicación, del sermón. Oscar, el Señor te bendiga, mi hermano. Patricia, saludos. ¿Cómo me gustaría a mí poder decir, ay, miren, se dañó el baño, ciérrenlo? Si ustedes van a los cultos religiosos, a la mayoría de cultos, no tienen baños en sus templos o en sus lugares de adoración. No tienen baño. Y en cambio, digamos, nosotros como cristianos, entonces, sí tenemos baño. Hay más reverencia, hay más respeto por los ídolos y a los dioses mudos y a los falsos dioses que por el Dios único y verdadero, aún en la iglesia cristiana. No saben con cuánto el corazón, con todo el corazón, como yo desearía que todo, o sea, no, sí, pero esto no es muy duro, pero por lo menos a la hora de la dedicación. Ustedes no saben el dolor, la tristeza que yo siento entonces cuando incluso mi propio hijo Santiago llega el momento de la predicación y ahí mismo coge para el baño. Y entonces desde él, pare de contar. Y cómo de alguna manera yo puedo y tengo también claro con el entendimiento y de discierno el estado espiritual de los miembros del cuerpo, de las personas, no solamente por la actitud que tienen entonces durante todo el servicio, sino en específico, por la actitud que tienen al momento de la predicación del Evangelio. Porque ya les dije, entonces el culto es importante de principio a fin. Todo es importante y todo hace parte del culto y tiene relevancia. Pero no es una herejía, no es algo descabellado ni sin fundamento bíblico lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo acerca de la importancia, de la relevancia, por encima de todo lo demás, de lo que es la palabra predicada. Porque entonces, a través de esa palabra predicada, es que entonces recibimos la bendición de Dios. Y usted puede ir y rendir un culto, entonces haciendo bien la invocación, gloria a Dios, haciendo bien el Padre Nuestro, gloria a Dios. Usted puede ir a hacer el culto bien, la oración de arrepentimiento, gloria a Dios. Usted puede ir a hacer un culto y bien, rinde bien el culto en las alabanzas y en la adoración, bien, gloria a Dios, en la representación, en el diezmo y en la ofrenda, en la lectura del Salmo. Pero prácticamente sin temor a equivocarme, si en el momento de la predicación del sermón se desconcentra, se va, casi que todo lo demás fue, digamos, inútil. Hola Alejandra, Jesús te bendiga, feliz noche. Entonces, mis amados hermanos, a esa hora usan el teléfono, se les dice apague el teléfono, otros usando el teléfono, mensajeando. Pero pastor, no pasa nada en mi vida. Ok, sí. Sí, no pasa nada. Sí, yo sé que no pasa nada. Porque en el momento que debía o tenía que pasar, no pasa. Porque
La victoria en el culto, triunfar en el culto, es poder recibir la bendición de Dios. Si usted o cualquiera, yo, el que sea, asiste al culto y no recibe la bendición de Dios, no tuvo sentido. Simplemente fue un acto religioso y nada más. Y en el momento en el cual Dios, y la forma a través del cual Dios bendice y lea la Biblia de tajo a rabo, es por la palabra. Esa es la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la bendición espiritual. Esa es la bendición del Espíritu que es y sustenta la carne y todas las demás cosas. Y eso es entonces lo que ocurre al momento de la predicación del Evangelio. Entonces la actitud que nosotros tengamos durante el sermón es lo que marca nuestra vida de fe, es lo que marca nuestra semana. Si usted y yo, digámoslo con todo el corazón, podemos, vamos al culto, hacemos todo con esmero y con dedicación, pero nos desconcentramos al momento de la prédica. Y en el momento de la prédica no están todos nuestros sentidos, todo nuestro corazón. Si usted todavía está ahí en el momento de la prédica, le sigue dando vueltas a que va entonces a hacer el almuerzo, que se le quedó, que problema, que circunstancia, que aquí, que allá. Es en el momento donde todas las demás cosas deben pasar simplemente a un segundo y tercer y cuarto y quinto plano. Es el momento donde cada uno de nosotros debe anhelar y desear ese tiempo, porque de ese tiempo, le repito, es lo que va a depender el cómo vamos entonces a comenzar esa semana de vida de fe. Y usted sabe, mis amados hermanos, que lo que bien comienza, bien acaba. Lo que mal comienza, mal acaba. ¿Ve? ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿Qué les dice a ustedes el entendimiento? ¿Sí les dice a ustedes lo mismo el entendimiento? Cuando algo comienza bien, cuando las cosas comienzan bien, de alguna forma, pues las cosas se desarrollan y continúan y terminan bien. Pero cuando algo comienza mal, pues muy probablemente se sigan desarrollando mal y finalmente van a terminar mal. Entonces, por eso lo más grandioso y lo más maravilloso siempre en todo es el comienzo. Porque, le repito, de la forma, de la manera que las cosas comienzan, es como se van a desarrollar y es como van a terminar. Así que entonces, por eso, lo más importante de la semana es cómo la vamos a comenzar. Y el cómo comencemos la semana es entonces si lo vamos a recibir, a comenzar con la bendición de Dios. Si vamos a recibir esa semana la bendición de Dios. ¿Cómo, cuándo y dónde? En el culto, en el momento de la predicación. En el momento de la predicación. En el momento de la predicación. Ahí es donde entonces todo lo que hicimos entonces antes, la invocación, la oración de arrepentimiento, el Padre Nuestro, el cantar y la alabanza, el diezmar y el ofrendar, la lectura bíblica, eso es todo el preámbulo. Miren todas las cosas que hay
prácticamente más del 60%, tal vez como el 80%, está ocurriendo antes del sermón. ¿Por qué? Pues entonces porque todo ese, digamos, prefacio, ese preámbulo, está entonces preparando, disponiendo todas las cosas alrededor para cuando se vaya a servir entonces el plato fuerte. Miren, o sea, ustedes saben, hay entrantes, hay platos cuando uno va a un restaurante, entonces le ofrecen aperitivos, entrantes. Pero también entonces en el menú dice plato fuerte. Y en un restaurante bueno y rica las cosas tienen que ser sabrosas y todo tiene que ser bueno. Pero olvídese, mi hermano, que entonces, si usted pide una entrada y aquella entrada, digamos, es más grande, más bien presentada, más, entonces, cautiva más su atención, y usted finalmente sale hablando desde la entrada, entonces el plato fuerte no cumple esa función de llamar o de cautivar su atención para que usted entonces salga y termine hablando en específico del plato fuerte. Sí, en unas entraditas buenas y unas cositas ahí que picamos antes, muy ricas, todo muy bueno, sí. Pero aquello cuando trajeron... Y si de esa manera entonces no es o no ocurre con el sermón, entonces el culto no, digamos, cumplió el propósito, no tuvo el efecto necesario. ¿Ve? Entonces, por eso. Hola, hola. Sara. Santi. Sara. Urgente, ven. Hola. Mira, una extensión, una cable. ¿Sí se escucha? ¿Sí? ¿Aló? Ok. Es que no sé. Hola, hola. Ok, entonces si no es así, entonces realmente no cumple la función, el propósito de en sí el culto. ¿Ve? Si el plato fuerte no es y no cautiva y no llama más la atención, entonces que lo demás, entonces no tiene sentido. De igual manera, entonces ocurre en el tiempo del culto con la predicación. Es todo importante, es todo muy bien, pero solamente es el preámbulo para en el momento entonces que ya se sirve el plato fuerte. Y uno va, pues digamos, al restaurante es con el propósito de comerse un plato fuerte. ¿Ve? Y habla uno o menciona, digamos, sí, tienen y sirven buenas entradas, pero el foco, el centro es entonces en sí mismo es ya el plato fuerte como tal. Bueno, entonces ahí es donde con el culto
debemos pensar ocurre de la misma manera. ¿Ven? Entonces por eso, mis amados hermanos, debemos tener presente, como les dije, que de la actitud y de la preparación y la disposición del corazón y de todo nuestro ser en los demás eventos, que en los demás, digamos, momentos del culto, son lo que nos va a llevar entonces a poder rendir un culto perfecto. Y rendir entonces un culto perfecto es poder entonces, con ya un corazón dispuesto, recibir la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios como la bendición de Dios. ¿Ven? Entonces, sí, yo voy a hacer la oración de invocación. Sí, yo voy entonces a hacer la oración de arrepentimiento, el Padre Nuestro, a diezmar, a ofrendar, a cantar, todo. Pero todo eso está, como les digo, entonces solamente preparando el terreno, disponiendo todo, para que entonces ya al momento de la predicación, entonces ya finalmente, reposado con el espíritu dispuesto, entonces yo reciba la palabra de Dios, Dios me dé mandamiento, Dios hable a mi vida y me entonces bendiga. Si quiere ir al baño, entonces si tiene algo que escribir, hágalo antes de la predicación. Lo ideal fuera que entonces fuera antes del culto. Pero está bien, entonces vaya al momento, no sé, del cántico, del diezmo y la ofrenda. Pero no al momento de la predicación. Debemos añorar la palabra de Dios. No podemos ser indiferentes ante la palabra de Dios. La palabra de Dios es el logos de Dios. La palabra de Dios es el verbo. La palabra de Dios es la razón por la cual todas las cosas subsisten y existen. ¿Ve? Y entonces, en el caso nuestro, como cristianos, como hijos de Dios, es por esa palabra que hemos recibido la vida, es a través de esa palabra que sostenemos la vida, y es por medio de esa palabra que heredamos la promesa de Dios. Así que entonces, no seamos indiferentes, no seamos entonces, digámoslo, niños espirituales, no seamos carnales. Tengamos entonces reverencia, temor, respeto por el culto, todo en general, claro que sí, pero sobre todo, por favor, tengamos claro que entonces el clímax del culto es el sermón, la predicación. Y nada supera la predicación. Y nada puede o debe generar mayor expectativa en nuestros corazones que la predicación. Debemos orar por esa predicación, deben orar por mí, por el vaso, por el instrumento, o sea, yo, el hermano Juan Manuel, el instrumento que el Señor disponga, para que la palabra que salga de su boca entonces sea la palabra de gracia, que el Señor le dé la palabra de gracia, que el Señor nos dé la oración eficaz como iglesia nuestra, es que el Señor nos dé la palabra, es que el Señor le dé palabra a la iglesia. El ruego, la súplica.
Es que el Señor dé su palabra. Si el Señor no da la palabra, no hay sentido. Entiéndame, no tiene o no hay una razón de ser para que cantamos, para que diezmamos, para que... no hay, no tiene sentido. ¿Para qué nos congregamos? Si finalmente el Señor no nos va a bendecir. Ay, no, pero es que uno no debe ser interesado, uno no debe estar esperando siempre recibir, es para el tiempo para darle, sí, acuérdese, pero dad y se os dará. Claro, yo no le estoy negando, no le estoy llevando la contraria, no le estoy diciendo que el ánimo y la disposición del corazón debe ser entonces la disposición de irle a dar, a rendir. Por eso hablamos de ir a rendir el culto. Pero que lo que no es menos cierto es que la debe ir y debe estar esa disposición de dar acompañada con entonces la expectativa de recibir. ¿Recibir de qué? De parte de Dios, ¿qué? Su bendición. ¿Cómo? ¿Cuándo? A través de la predicación del Evangelio del Reino de los Cielos. Así es, esa es la manera. Por eso, no sé si de alguna forma cuántos de ustedes se han dado cuenta que eso es, entonces, de eso, bueno, no, porque me quedo, entonces nos quedamos sin tema. Entonces, pero bueno, sí se han dado cuenta de alguna forma que son las dos cosas que hace el pastor: orar y bendecir, predicar, y bendecir. La predicación, entonces, por el pastor, vean el boletín, y la bendición por el pastor, porque es el canal, es el instrumento. Pero bueno, entonces no me puedo adelantar porque lo próximo que vamos a ver es entonces la bendición, en este caso del pastor, la bendición pastoral. Pero bueno, entonces, bueno, hasta ahí. Entonces, recuerden, mis amados hermanos, el punto neurálgico es entonces el sermón, la predicación. Y de igual manera, entonces, ahora sí, si sacamos un poco esto del contexto, también entonces, como todo lo que hacemos en el culto está ahí, es reflejo de lo que es en sí nuestra vida de fe. Entonces, ahora sí, podemos y nos damos cuenta que es importante el momento de la predicación, porque es por medio es a través, de esa predicación que el Señor me bendice, y que entonces al yo recibir la bendición de Dios, hay algo que entonces yo puedo hacer con esa bendición, y es darla. ¿Ve? Entonces, habiendo recibido en el culto a través de la palabra la bendición de Dios, entonces yo también, por medio de la palabra, puedo dar la bendición de Dios. Si yo recibí la palabra y Dios me dio la palabra, durante esta semana que comienza, Dios me va a usar a través de esa palabra que recibí, va a usar mi vida para yo poderla dar, para yo poderla compartir. Entonces, difícilmente una persona que no tenga entonces claro esto, puede que no triunfe en el culto, va a poder triunfar durante la semana en su vida de fe. No va a poder y no va a hablar el Evangelio, no lo va a predicar, no va a poder entonces compartir, porque ¿qué va a dar de lo que no ha recibido? Para dar, yo primero debo de haber antes recibido. ¿Se acuerdan? 1 Corintios capítulo 11, 23. Si se escucha bien, entonces, ahora sí, bien. Y se ve bien, sí.
clarito, sin interrupciones. Está mejor hoy el lunes, entonces, desde aquí, desde la tranquilidad de la casita. Tras acondicionamos allí. Capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ok. Entonces deja claro y manifiesta entonces la Biblia que el acto de dar es o debe ir precedido del acto de antes haber recibido. Entonces, si yo recibo el domingo el culto, durante el culto, a través del evangelio, de la predicación, del sermón, la bendición de Dios, la probabilidad de que Dios use mi vida con poder aumenta, se multiplica. ¿Ven? Entonces, el éxito, mis amados hermanos, para poder entonces predicar el evangelio es recibir el evangelio. Y esto está sucediendo es en el culto durante la predica, el sermón. Si usted dispone el corazón, si usted con el entendimiento a través de esta enseñanza, entonces recapacita, reflexiona y entonces comienza y toma o hace los correctivos necesarios y debe hacerlos, entonces usted va a ver entonces va a ver entonces poder de Dios en su vida y va a ver cómo eficazmente Dios lo usa con poder. De manera natural, sin que usted entonces, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Ustedes han visto entonces a un palo de mangos, a un árbol de mangos, dar mangos. ¿Cómo da mangos el árbol de mangos? De manera natural, sin que le cueste, sin sacrificio, sin esfuerzo, digámoslo de alguna forma, sino que el esfuerzo, el sacrificio es y llegó hasta el momento de, sobre todas las cosas, a pesar de la lucha con la carne por levantarse el domingo, a pesar de la lucha con la carne por hacer algo, por desenfocarse, no. Yo voy a recibir el mandamiento, voy a recibir la bendición, voy a recibir la palabra de Dios. Ese es el esfuerzo. Y ya después, de manera natural, ya. Pero el esfuerzo es llegar hasta ahí, el llegar concentraditico, como un cubo Maggi. Tener la fe necesaria, la fuerza en el corazón para que ese momento del culto, añorarlo durante toda la semana, rogar por ese momento, suplicar por ese momento, añorar ese momento, y cuando llegue el momento estar concentrado y dispuesto y que nada le arrebate, nada le quite. ¿Ve? Que ese momento, el momento más importante, entonces usted obtenga la victoria. Y de ahí ya, de manera natural, eso que por gracia recibió, el Señor por gracia lo va a usar para que con poder y gloria lo dé. Así es, mis amados hermanos, así funciona. Y bueno, entonces debemos entonces aprender bien para poder enseñar bien. Debemos recibir para dar. Y eso es entonces lo que hacemos en el culto, en el momento en que recibimos. Todo lo del tiempo, todo lo demás tiempo estamos dando. Pero hasta ahí, ya a partir del evangelio, de la predicación del sermón, es donde nosotros empezamos a recibir. Entonces podríamos ver, digámoslo así, el culto como entonces la primera parte donde damos y la segunda parte donde recibimos. La primera parte donde damos comienza desde el comienzo hasta el momento de la predicación, y la parte de donde entonces recibimos desde la predicación hasta la oración de culminación. Pero
el centro, el foco, el momento así, álgido, el plato fuerte, acuérdese, el plato fuerte. Hombre, sí, claro que sí, unas entradas maravillosas, unos canapés que, bueno, pero no supera el plato fuerte. O sea, yo voy es por el tomahawk ya, que ni siquiera, o sea, no les quiero ni contar los tomahawk que tengo ahí que compré. Hoy es por el plato fuerte. Y ya le digo, o sea, como restaurantero, uno tiene claro y uno sabe que las entradas deben y tienen que ser buenas y también agradables, pero no pueden opacar. No pueden opacar el plato fuerte, nada puede opacar el sermón, nada puede quitarnos el foco, nada puede llamar nuestra atención. Más allá del culto, más allá de la palabra, ella debe toda nuestra expectativa, toda nuestra atención debe estar y debe ser enfocado en recibir la palabra. Entonces, para ese momento, para la predicación, usted, por favor, en el nombre de Jesús, esfuércese, porque no le suena el celular, porque ya lo que estaba hablando, lo que estaba mensajeando, entonces pare. Que no está bien que lo esté haciendo, pero sí, entonces deje hasta ahí. Que si va a ir al baño, que si no se aguanta, que si es que tiene incontinencia urinaria, en fin, que entonces vaya. Que si es que fulano le habla y que fulano le pregunta, entonces, bueno, deje ahí. Pero en ese momento, en ese tiempo, con todo el corazón, con toda reverencia, con todo temor, ni pestañee ni parpadee. Ni se ríe de los chistes malos, si es necesario. Nada, le quite el foco, centro. Porque de ese momento, de ese tiempo, es que depende que usted obtenga la victoria, que triunfe en el culto, que se vaya para la casa en bendición. Y como les decía, entonces, como dice la Biblia, el que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que se vaya bendecido, que comience la semana en bendición. Pero acuérdese, no le estoy hablando de un acto místico religioso, no le estoy hablando de un acto sobrenatural, no le estoy hablando de una experiencia esotérica. Estoy hablando de con humildad, disposición del corazón, escuchar, entender y obedecer la dulce voz del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, a través de la Biblia, de la predicación por medio del instrumento en la iglesia cristiana. ¡Tarán! Bueno, entonces así es y así funciona, mis amados hermanos. El culto durante el servicio, el tiempo más importante, el culto, el servicio, el tiempo del encuentro es lo más importante en nuestra vida de fe como cristianos, como iglesia cristiana. Todo gira en torno alrededor del culto, pero dentro del mismo culto todo gira entonces alrededor de la predicación del evangelio. El evangelio es el plato fuerte. ¿Ve? Entonces es como lo que piense de alguna forma. Fue a un restaurante y entonces que se comió, no, vieras que no, me puse y me pedí unas entradas y me llené y ya no fui capaz de comer más. O no, entonces es que no, pedimos solamente entradas, pero no probaron nada, no, o sea, no pidieron un plato fuerte, no. No, vieras, con las solas entraditas tuvimos. Entonces, sí. Y existen, ¿no? Los restaurantes especializados en eso, en entradas, en bocas, y entonces que son restaurantes, digamos que son buenos en todo y especialistas en nada. Pero no hay problema, porque usted sabe que entonces de alguna manera allí no se va a comer, sino
a beber y pues para uno embrutecerse. Usted sabe que comida para brutos, o sea, ¿sí o no? Yo pues respeto todo, restaurantes que sirven buenas bocas, pero usted sabe que finalmente eso es comida para borrachos, mi hermano. Eso es comida para borrachos. Entonces, a menos de que usted se vaya y se vaya a pegar sus 2 o 3 toques y se vaya a poner alegre y coma ahí, entonces, la comida le va a saber bueno. Pero si usted va a estar sin anestesia, acuérdese, no le recomiendo. Vaya a un restaurante especializado, un restaurante donde vendan comida buena para comer. Porque los restaurantes de bocas no, entonces ven, no son buena comida. No se necesita, no se ocupa que sea buena comida. Esas entraditas. Porque ya les dije, o sea, son es para acompañar el anestésico. Entonces sí, claro. Bien. Eso es lo que teníamos que entender, eso es lo que debemos entonces saber con respecto de el tiempo de la predicación del Evangelio, el tiempo del sermón. Recuerden, entonces es el tiempo más importante dentro de lo más importante que es el culto. Si está en casa y no lo puede rendir en espíritu, en presencial, en casa, por favor cerciórese de que el nietico el esposo le va a pedir el favor que aquí allá. Ok, sí, pero en el momento del sermón ya se acabó, no más. Se sentó y ya. Porque acuérdense, no le estoy diciendo, porque mis amados hermanos, nosotros somos ávidos para entonces distorsionar lo que escuchamos. No estoy diciendo que el resto no tenga relevancia, no sea importante. Es la preparación, y también la preparación es importante. Entonces imagínese cómo, digamos, usted pide una entrada y horrible, fea, mal presentada, o desabrida y todo. No, hombre. Si eso es la entrada, no, ni para qué esperar el plato fuerte. Ni para qué entonces esperar el plato fuerte. También es importante. También es significativo, también es importante. Marco, Jesús te bendiga, salud, buenas noches. Pero es solamente el preámbulo, todo el preámbulo, toda la preparación. Todo lo que hacemos antes del sermón tiene como objetivo que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estén alineados, estén puestos de acuerdo, estén dispuestos para solamente una cosa, recibir la bendición de Dios. Para poder escuchar la dulce voz de Dios, entenderla y obedecerla con todo, salir con toda la disposición, la llenura del Espíritu Santo para poner por obra esa palabra que Dios me dio, esa bendición de Dios. Y entonces de manera natural, como le repito, fluye. Y usted naturalmente, de lo que por gracia recibió el domingo, por gracia, durante la semana que comienza, va a ver cómo puede y da. Yo le invito en el nombre de Jesús para que se haga el firme propósito y me cuente si es verdad o no es verdad. Y me diga, no, mentiroso, pastor, usted eso no. Yo lo hice y no funcionó, no fue así. Rinda el culto de principio a fin, concentrado, esmerado, pero sobre todo ponga todo su foco, toda su atención en el momento de la prédica y me cuenta cómo le va durante la semana.
pero no entonces como acuérdense, como niños espirituales, ¿no? Y los que están niños espirituales les aclaro de una vez que no vaya a pensar entonces que es entonces la vida en rosa. Mira, si esta semana no tuve problemas, no hubo dificultades, aquella vecina, no, el compañero de trabajo, no. Estoy diciendo es como en medio de las circunstancias, de la lucha, de las pruebas, usted puede y ve la mano de Dios y cómo ve que entonces se le sale por los poros el Evangelio. Le salen versículos, le salen entonces la palabra de Dios y gracia abunda y sobreabunda en usted y a través de usted. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces hagan la prueba. Los invito en el nombre de Jesús para que hagan la prueba, para que vean a ver si es cierto o no. Todo el culto, todo lo que hacemos tiene importancia, es importante, tiene una relevancia. Pero todo antes del sermón está, y la importancia que tiene es porque es la preparación de mi cuerpo, mi espíritu y mi alma para recibir la bendición de Dios, para recibir la palabra de Dios. En la Biblia se va a dar cuenta que la bendición de Dios es a través de la palabra. La manera por medio de la cual Dios bendice es dando la palabra. Y por el contrario, cuando Dios no da bendición, es porque no da la palabra. Es cuando no hay palabra. Cuando no hay palabra de Dios, hay palabra de, no se preocupe, que no se queda sin palabra, pero empieza y hay palabra de ¿qué? De hombre. ¿Se acuerda? Miremos un momento en Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerda? Capítulo 12. Versículo 20. Quiero que miremos esto ya para terminar. Muerte de Herodes. Acuérdese que este es Herodes hijo, junior. Sí, porque eso, bueno, no se tiene claro el concepto, pues no hay el conocimiento con respecto a Herodes papá, Herodes el viejo, Herodes el hijo, entonces hay confusión. ¿Se acuerda que la Biblia dice entonces muerte de Herodes? Pero 2 veces, entonces aquí en Hechos de los Apóstoles y bueno, vamos también para que quede claro. Entonces en Mateo narra. ¿Cómo? Pero no era que ya se había muerto después, pero acuérdense el papá, ahora se está muriendo el hijo. Evangelio según San Mateo capítulo 2 dice así, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ve? Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar. Entonces, bueno, perfecto. Entonces, pero después, en el 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, no nos confundamos. Esa es la muerte de Herodes, el papá. Ahora vamos a ver la muerte de Herodes, el hijo. Dice así. Primero entonces miremos en el capítulo 12, para que entendamos por qué se murió Herodes. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo,
hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Entonces, pero miren lo que hizo Herodes, hijo, que también reinó después de su padre. Pero no solamente reinó Herodes, hijo, sino también Arquelao, rey, ¿no? Hijo también de Herodes, el viejo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo. ¿Recuerdan a Jacobo? Hermano de Juan. Y recuerda que entonces, al igual entonces que Juan y Pedro, ellos, los tres, hacían parte de los grupos más cercanos al Señor. A ellos fue los que el Señor entonces los llamó al monte y se transfiguró delante de ellos. A ellos, a los tres, fueron entonces los que acompañaron a nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, en la oración en el huerto. ¿Se acuerdan? Miren la importancia de Jacobo. Instrumento precioso, escogido en las manos del Señor. Y entonces ahora sí, vemos a Herodes que lo mató a espada. Lo hizo decapitar. Y entonces eso le agradó al pueblo, y Herodes entonces le echó mano también a Pedro para seguir congraciándose con el pueblo. Y entonces, ahora sí, en el 20, después de que ya tenían en casa, Pedro es liberado, no lo mató, y dice así que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Entonces, bueno, aquí hay, digamos, siempre hay que meternos en el contexto. Hay una gran circunstancia aquí, una cosa que explicar, en el sentido de que entonces Judea y entonces todo lo que era la provincia entonces de Samaria y de Judea, que era entonces gobernada o estaba en ese momento bajo el Imperio Romano, estaba asimismo, estaba fragmentada. Entonces los hijos de Herodes, el rey, quedaron gobernando después de su padre. Pero entonces eran varios hijos y entonces el reino se lo fragmentaron. Entonces una parte quedó reinando Arquelao, ¿se acuerdan? Entonces que no fue, dice claramente que no se fue para entonces, ¿cómo se llama? Hablando de José cuando vino con María y con el niño de Egipto, no se fue para Nazaret, sino no se fue para Belén, sino que se fue para Nazaret, porque entonces Arquelao, un hijo, había quedado gobernando ahí y era terrible. Entonces estaba también Berenice, su hija, que era entonces hija de Herodes. Entonces, bueno, con el entendimiento ya claro, para que sepan de qué está ocurriendo aquí. Entonces todo el reino en sí de Judea y de Samaria estaba fragmentado, porque entonces había quedado entonces en las manos de los hijos de Herodes el rey. Y bien, entonces había ahí disputas entre ellos y cada uno de ellos buscaba el favor de los romanos a su modo y se congraciaban con los romanos, se congraciaban con el pueblo, le quería uno quitar territorio al otro. Entonces, bien, aquí estaba ocurriendo eso. Entonces dice que, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. O sea, arengar es predicar, o entonces los exhortó, los reconvino, les dio un sermón. Eso es arengar. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre.
Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Porque cuando no hay palabra de Dios, hay palabra de hombre. Y cuando no hay palabra de Dios y hay palabra de hombre, los hombres claman y reciben y toman la palabra del hombre como la de Dios. Y ese es el peligro. Ese es el peligro. Ahí es donde está el peligro. Porque entonces ahora, el pastor dice, en la iglesia nos dijeron, o mi pastor me dijo, o mi pastor dice, hagan así, hagan así. No se puede esto, no se puede lo otro. Se puede así, se puede así. Y ahí es donde vemos todos aquellos desmanes, todos aquellos despropósitos por cuales entonces el camino de la verdad es blasfemado constantemente. Y ahí es donde vemos entonces esas sectas y vemos entonces esas denominaciones y vemos entonces esas herejías y vemos entonces todas esas abominaciones que se hacen. ¿Por qué? Porque entonces no había palabra de Dios y la palabra de Dios fue reemplazada por la palabra de los hombres y la palabra de los hombres se convirtió en palabra de Dios para el hombre. Que no nos acontezca, que el Señor nos ayude. ¿Ve? Y ese es entonces, como les digo, el peligro. Y por eso entonces es la responsabilidad, en este caso mía y de cada uno de nosotros, de todos como miembros del cuerpo de Cristo, clamar para que la palabra de gracia, la palabra de Dios abunde y sobreabunde en la iglesia. Amén. Perfecto. Entonces, bien, amados hermanos, vamos a despedir este tiempo. Que el Señor nos bendiga, nos ayude. Reflexionemos acerca de esta enseñanza y que entonces todos nos esforcemos y nos esmeremos, desde yo como cabeza, como pastor, también para que la palabra y que sea predicada sea palabra de Dios, para que el Señor pueda y entonces por medio de su Espíritu Santo me dé la palabra y que todos entonces desde la cabeza hasta la cola, todos permanezcamos y estemos añorando y deseando y clamemos porque el Señor dé esa palabra y que no nos falte por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, siempre desde el púlpito, su palabra. Amén. Bueno, oramos Padre nuestro para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, feliz noche. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Y nos vemos entonces, Dios mediante, por este mismo canal, no a la misma hora, a las 6 a.m., por el favor de Dios vivo, para poder entonces tener el tiempo de lectura y oración e intercesión. Un abrazo, el Señor Jesús les bendiga. Chao, chao.